estoy encantada de poder hablarles de lo que yo hago en mi trabajo, que sin duda Dios también está ahí en medio de eso. Entonces, voy a compartir mi pantalla, voy a arrancar, aprovechemos este tiempo y la puntualidad de quienes están aquí conectados y les voy a conversar. La idea es, voy a dejar un tiempo al final de preguntas y respuestas, igual pueden escribir en chat comentarios, los voy a leer más hacia el final y seguramente ahí Pedro y Montserrat me ayudan con cualquier pregunta o cosa que yo no alcance a ver porque estoy concentrada en otra cosa, pero estoy muy, muy agradecida y muy contenta de estar acá y bueno, hablando con un grupo le decía justamente a Pedro y a Montserrat que por muchos años serví en el grupo de profesionistas, allá le decimos profesionales en la iglesia donde yo estaba, y una de las cosas en común que encuentro, de las cosas más importantes de servir en un tiempo como estos, es poder servir a personas como ustedes que están tomando decisiones fundamentales en su vida. Es un tiempo único. Yo creo que los rangos de edades en los que las personas de aquí están son importantes para tomar decisiones que nos van a acompañar por mucho tiempo en nuestra vida, ¿no? Como la pareja con la que vamos a estar, como el trabajo o como la orientación profesional. Y no con esto tampoco quiero decir que no sea posible que tengamos cambios y transformaciones, porque Dios puede renovarnos en cualquier momento en nuestra vida, pero creo que es fundamental esto que vamos a hablar en esta noche en relación con el momento de vida en el que ustedes están. Entonces, sí, yo la realidad es que me dedico a hacer mi trabajo, pues como ingeniera industrial, digamos que trabajo en un mundo organizacional, pero me he enfocado en trabajar en desarrollo del liderazgo, porque el liderazgo no es un tema de sentido común. Si fuera de sentido común, el liderazgo sería común, pero cuando vemos el mundo en el que vivimos nos damos cuenta que el liderazgo no es común. Por el contrario, vemos que hay desafíos de liderazgo en todas las regiones del mundo, en todos los países vemos que hay desafíos de liderazgo y estamos viviendo justamente algo que dice este slide aquí, es que estamos en tiempos de pandemia. Son unos tiempos completamente distintos a lo que ningún ser humano haya vivido y que exista, porque esta pandemia no ha pasado, o sea, desde hace más de 100 años no tenemos una cosa como esta. En realidad no hay ningún ser humano que pueda decir, sí, claro, yo recuerdo la pandemia que tuvimos. No, eso no puede pasar y significa que todos estamos siendo desafiados de una manera fuerte en este tiempo, de muchas maneras. Vamos a hablar hoy entonces de eso y cómo crecemos de cara o en medio de la incertidumbre, porque se puede hablar de transformación en medio de la incertidumbre y estoy segura de que ustedes ya han visto muchas cosas de estas. Entonces, hay un término en el mundo del liderazgo, seguramente lo han oído por ahí en algún lado y si no, se los voy a presentar ahora, que es el mundo VUCA o el mundo VICA. Pues digamos que la sigla en inglés es VUCA, pero cuando ustedes ven esta imagen, lo que están viendo es un hombre haciendo rafting en un rápido de estos con corrientes y con torbellino y con dificultad para sostenerse, donde claramente si alguno de ustedes ha hecho rafting sabe que es difícil permanecer en la superficie cuando estás en medio como de tantas fuerzas y sostenerse es bien difícil, ¿verdad? La realidad es que es una buena metáfora para hablar de cuáles son los tiempos que estamos enfrentando los seres humanos. ¿Por qué? ¿Y de qué se componen? Pues se componen de volatilidad, y ahorita vamos a ver los significados de incertidumbre como nunca. O sea, no sabíamos el 9 de marzo me entré yo en mi casa para no volver a salir hasta hace muy poco. Y teníamos esa incertidumbre, ¿cuánto tiempo vamos a estar? Y todavía tenemos la incertidumbre, aunque ya están hablando de vacunas y todo esto, pues la realidad es que no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo vamos a estar en esta complejidad que estamos viviendo, que es la siguiente palabra, complejidad. Y por último, ambigüedad. Ambigüedad porque tenemos que manejar muchas cosas a la vez y pareciera que una no es más importante que la otra, como cuando hablamos de la economía y la salud, ¿no? Entonces decimos, sí, pero las vidas importan, sí, pero si la gente se muere de hambre también es importante. Los seres humanos estamos siendo desafiados de manera sin precedentes. Y justamente este virus, coronavirus, vino a ser también maestro de muchas cosas, aunque también es un tiempo difícil donde muchos seres humanos están perdiendo seres queridos
y están viviendo pobreza, dificultad, abuso en sus hogares. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles. Ahora, si pensamos en qué es la volatilidad, desafíos que aparecen de un momento a otro y pueden ser de duración e intensidad desconocida, pareciera que fuera la descripción del momento exacto en el que estamos viviendo. O sea, no sé si les pasó a ustedes, pero cuando empezó el año 2020 era como una nueva década y había como una emoción en todos los seres humanos, como este es un nuevo comienzo. Y mi conversación con mis clientes son, nosotros estamos haciendo como prospectando un año increíble y va a ser un tiempo de mucho éxito y las empresas están empezando a hacer muchas cosas y la realidad es que de un momento a otro tuvieron que cerrar las empresas en una nueva década y con una cantidad de planes, presupuestos, contratos que no se pudieron cumplir. Eso apareció de un momento a otro, ¿verdad? La otra cosa es la incertidumbre. Y la incertidumbre lo que más desafía en los seres humanos es nuestra necesidad de control. Nuestra necesidad de control que además es una ilusión y para los que somos hijos de Dios sabemos que no controlamos nada. Realmente estamos en las manos de Dios y cuando Él quiera y como Él quiera suceden también las cosas, ¿verdad? Entonces estamos sintiendo más incertidumbre de la que usualmente sentimos porque la realidad es que los seres humanos no tenemos tantas certezas. Nuestra certeza está en nuestra fe, por ejemplo, para nosotros, en las promesas de Dios, pero certeza, certeza, ya sé exactamente cuándo y cómo va a pasar. La Biblia está llena de seres humanos que tuvieron que ser líderes sobre su incertidumbre en ambientes y en situaciones absolutamente impredecibles, ¿verdad? Por otro lado, tenemos complejidad y son desafíos interdependientes, como difíciles de mirar, pero es que tenemos crisis política, tenemos crisis social, tenemos crisis económica, ¿verdad? Tenemos crisis de valores, crisis familiares, crisis relacionales sucediendo todas al mismo tiempo. No significa que antes no tuviéramos esas crisis, pero hay cosas que se han disparado sin duda en medio de esta pandemia, ¿verdad? Y por último, ambigüedad. ¿No? Es como, esto es importante al mismo tiempo que esto es importante y tenemos que tomar decisiones con poca información. Y la realidad es que el liderazgo tiene que ver con la toma de decisiones y por eso comencé diciendo, wow, qué bueno tener una conversación con ustedes en un momento de la vida tan importante como el que ustedes están viviendo y el que todos tenemos y además en medio de una pandemia que nos puede poner en diferentes perspectivas a los seres humanos. Y hoy vamos a mirar cuáles son las posibilidades de enfrentar el mismo mundo buca o bica, porque la realidad es que es un mismo evento y dentro de una misma casa, una persona viviendo exactamente lo mismo tiene una perspectiva totalmente distinta de otra persona que está viviendo lo mismo. Es decir, hay una persona en casa que puede estar viendo en esto una oportunidad y una cantidad de cosas y hay otra persona en casa que puede estar diciendo yo voy a esperar hasta que esto pase y que se cruza de brazos y dice pues ya cuando se vuelva a abrir todo voy a mirar qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? Entonces vamos a tener una conversación hoy sobre esto porque es importante. Entonces, hoy quiero hablar de dos tipos de mentes, de maneras de pensar. Antes de hablar de esto, voy a quitar un segundo la presentación porque les quiero hablar de algo que es muy importante y es, hasta hace muchos años, las teorías del desarrollo de liderazgo de lo que hablaban es que los seres humanos, hagan de cuenta, nos volvíamos adultos y la mente llegaba como a un límite. Hagan de cuenta, a los 21 años ya soy un adulto y ya mi mente llegó a un punto y ya sé comprender, sé analizar, ya sé tomar decisiones y creíamos hasta hace tan poco tiempo que la mente no se seguía desarrollando de los seres humanos. Y la realidad es que todos los estudios y las investigaciones de lo que están hablando es que la mente humana sigue desarrollándose. Podemos encontrar una persona de 18 años con una mente muy desarrollada o nos podemos encontrar con una persona de 18 años que puede tener la mente de una persona de 13 o 14 años. ¿Qué creen ustedes? Y los leo en el chat. ¿Qué hace que una persona, aunque tengan la misma edad, tengan mentes como más desarrolladas? Cuando estoy hablando de más desarrolladas, como con una capacidad de madurez, de reflexión superior a otra persona de la misma edad. Entonces, y además se vale escribir cualquier cosa porque no tiene que ser la respuesta perfecta, pero ¿qué creen ustedes que hace que una persona tenga la mente más desarrollada que otra persona? Entonces, aquí voy a empezar a leer en el chat si les parece, ¿vale?
Entonces, Sara nos dice las dificultades y crisis que sacan de estado de confort. Súper, Alan. Muy bien. Las vivencias, dice Ulises, así es. Isaac dice la capacidad de reflexión, las experiencias que ha vivido y cómo las ha resuelto. Muy bien, lo están haciendo súper. Antonio, madurez, experiencias vividas. Miriam dice aprender constantemente. Sí, estar expuestos a ambientes de aprendizaje desarrollan la mente. Muy bien, lo están haciendo súper. ¿Qué más? ¿Qué más creen que hace que una persona pueda tener más capacidad de enfrentar la dificultad que otra persona? Acá dice Montserrat, los valores que se han tenido desde la casa, sí, claro, hay aprendizajes que vienen con nuestra manera de crianza, ¿verdad? Desde nuestra casa. Javi dice crecer y madurar sin tener al papá y la mamá al lado. Muy bien, una persona que creció sin ese apoyo y tuvo, por ejemplo, que ser el papá o mamá de sus hermanos, sacarlos adelante, trabajar, esforzarse, sin duda, puede ser que asumas desde un lugar maduro y tener una mente más evolucionada, así como una misma persona de esa familia se pudo desviar y meterse en problemas y también hacer otra cosa que no era, ¿verdad? Claudia también nos dice el aprendizaje que otorga la toma de decisiones y tomar decisiones difíciles definitivamente nos desarrolla, es como un músculo. La resiliencia, muy bien. Antonio dice la capacidad de poder afrontar las situaciones difíciles depende también de qué tan fuerte vives en Cristo. Nuestra fe, nuestra espiritualidad también sirve. Y las experiencias, súper. Entonces, es cierto todo lo que están diciendo. Elizabeth también dice, los años dan madurez y experiencia a través de los años y la preparación que tenga uno como individuo. Es cierto, la mente en general, digamos si pudiéramos decirlo, en general se va desarrollando más con los años, aunque creo que ustedes y yo hemos visto líderes en el mundo, líderes que ya, para no hablar de los presentes, hablemos de los del pasado. El señor Hitler, por ejemplo, fue un hombre que aunque tenía seguramente capacidad, sin duda, y una capacidad de mover masas como lo movió, fíjense que su actitud era egocéntrica, era egoísta y pues no, claramente no tenía a Dios y sin embargo fue un líder, entre comillas, que movió muchas cosas, ¿verdad? Entonces no importa que tengamos la edad, aquí también es el liderazgo, el para qué del liderazgo, ¿vale? Entonces, ahora, una de las cosas que más desarrollan la mente también es que estemos expuestos a aprendizaje. Por ejemplo, las personas dicen, pero ¿para qué la gente se pone a aprender idiomas? Pues les quiero decir que cuando aprendemos un idioma, nuestra mente tiene que resignificar. Es como meter a la cabeza en un gimnasio muy fuerte. Es muy valioso y es muy importante cuando podemos hacer eso. Cuando nos ascienden en el trabajo y dicen, ya no vas a ser el ejecutivo de ventas, ahora vas a ser el jefe de los vendedores. En ese momento, cuando estamos expuestos a un nuevo cargo dentro de nuestra organización, nuestra cabeza entra en ese gimnasio y nuestra mente se empieza a desarrollar. Sin embargo, los estudios muestran, yo trabajo para una organización que justamente hace todo este tipo de estudios, que la mente de la mayoría de los seres humanos funciona desde una etapa de desarrollo que se llama la mente reactiva y es la que les voy a explicar ahora. Y tan solo el 25% de los seres humanos se mueven a una mente creativa. Les voy a mostrar esas dos mentes inmediatamente para que puedan una buena manera de ser conscientes de nuestro liderazgo. Entonces, denme un segundo. Ok, entonces la estructura de la mente reactiva. Una de las cosas que pasan en la mente reactiva, donde les digo que estamos más del 70% de los seres humanos, es que nos enfocamos, es en donde ponemos el foco, por donde ponemos el foco, hacia allá nos movemos. Y el foco de la mente reactiva es una mente que ve el problema o la amenaza. ¿Han oído personas que dicen todo el día me la paso apagando incendios? ¿Se han oído eso? Personas que dicen, no, la verdad es que no salgo de un problema y ya me toca solucionar el otro. La realidad no es que todos los seres humanos tenemos que enfrentar dificultades, la verdad es esa. Pero hay unos que se enfocan justamente en eso. ¿Cuál es el problema? Enfocarse solamente en resolver problemas, que perdemos de vista lo importante. ¿Han oído esto también en las empresas? Que por estar apagando incendios, entonces me pierdo de hacer lo que realmente es importante y necesario y que debo hacer. ¿Qué pasa cuando mi foco, mi mente está buscando solucionar problemas? Lo primero que pasa es que los problemas a mí me producen miedo. Es la emoción común en la que yo vivo en la mente reactiva. Entonces les voy a dar un ejemplo. Imagínense que yo soy ejecutiva de ventas de una empresa, ¿sí? Y entonces mi jefe me dice, Carolina, este mes no vas cumpliendo con tu cuota.
Si no te pones las pilas, si no te pones juiciosa, decimos nosotros, entonces voy a tener que salir de ti porque no podemos pagar en este tiempo otro vendedor. Entonces yo me muero del susto porque esa es la reacción inmediata cuando mi jefe me dice que de pronto, Dios, puedo perder mi trabajo, y entonces me muero del miedo. ¿Y qué salgo a hacer? ¿Qué pasa después del miedo? Reacciono. Y reacciono es que definitivamente lo que me pongo a hacer es todo lo que no hice en el mes. Ahí sí, llamo a todos los prospectos, busco todas las posibilidades, toco todas las puertas, me esfuerzo fuertemente y adivinen qué pasa. Logro cumplir con la cuota de ventas que necesitaba cumplir. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa luego con el problema o la amenaza? Ya no están. Mi jefe me felicita, me dice, no, Carolina, vendiste como para 2 meses. Buenísimo. Felicitaciones. Ok. Entonces, ¿qué pasa después? Bueno, necesito otra vez, yo me relajo, ya no tengo el miedo, que es el que me lleva a reaccionar, las ventas bajan, mi jefe vuelve y habla conmigo, vuelvo y veo un problema, una amenaza, y el miedo me va a llevar a estar en un ciclo oscilante, en un ciclo que me mantiene en una zona segura. Esa es una mente reactiva, y es en donde estamos la mayoría de los seres humanos. ¿Cuál es la otra mente? La que tenemos ahí al lado, la mente creativa. Y les voy a explicar por qué se llama así. Lo primero es que esta mente, esta manera de pensar, y es como si yo les estuviera hablando de dos iOS, dos sistemas operativos distintos, como cuando el celular tiene uno o tiene el otro, como cuando está funcionando en el Word versión 5.0 y el Word versión 8.0. Son dos versiones totalmente distintas, son dos mentes que funcionan diferentes. La mente creativa es una mente que está enfocada en el propósito y la visión. Su meta, sus ojos están puestos en el propósito y la visión. Y cuando yo estoy como ser humano conectado con el propósito y la visión, generalmente lo que eso produce en mí es pasión. ¿Qué significa eso? ¿Que no tengo problemas? No, pero mis problemas los resuelvo porque entiendo que estoy conectado con un propósito y con una visión. Es muy distinto. Y cuando estoy con propósito y visión, la pasión me lleva no a reaccionar, sino a actuar. Y actuar significa tomar decisiones y avanzar. ¿Para qué? Para crear la vida que Dios me ha dado y que me ha dicho que tengo que cumplir, y para cumplir con mi propósito y mi visión. Entonces, es muy distinto estar esperando que el problema o la amenaza sea mi motor, porque aquí mi motor es el propósito y la visión. Hay un hombre que se llama Viktor Frankl, que escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. De pronto algunos de ustedes los han oído, y es el creador dentro de la psicología de algo que se llama la logoterapia. Y básicamente de lo que él habla es que en los campos de concentración, las personas que sobrevivieron generalmente tenían una mente creativa y no una mente reactiva. Esto en mis palabras. Es decir, estaban enfocados en algo superior, en que la libertad tenía que ver con un estado espiritual interior, y no estaban pensando solamente en ver cómo podían sobrellevar el día, estaban conectados con algo más profundo. Y los seres humanos necesitamos estar en este tiempo como nunca en la pandemia, conectados con algo más profundo. Déjenme mostrarles aquí otra cosa. Fíjense lo que les estaba mostrando. ¿Qué tipo de resultados tenemos con una estructura de mente reactiva? Cuando el problema crece, el miedo crece, la reacción aumenta y entonces los resultados son altos. Pero cuando el problema o la amenaza ya no están, el miedo se va, yo ya no tengo que reaccionar, lo que pasa con los resultados es que bajan. Un ejemplo de estos es, y tiene mucho que ver con el tema de la alimentación. Entonces, de pronto un día me levanto, me peso y digo, Dios santo, wow, me subí de peso, estoy pesando 5 kilos más de cuando empezó esta pandemia. Y entonces, ¿qué pasa? Me muero del miedo y eso me lleva a reaccionar, y entonces hago una dieta, hago el ayuno intermitente, reduzco los azúcares, empiezo a hacer ejercicio y logro bajar un montón de peso. Y lo que sucede es que mejoran los resultados, pero después, cuando me relajo, de pronto me vuelvo a pesar un día y digo, Dios, otra vez tengo los 5 kilos. Y vivimos en ciclos oscilantes en el tiempo, que es muy distinto a estar conectado con un propósito y con una visión. Yo quiero ser un ser saludable que refleje
un estilo de vida que habla de mi liderazgo y de las cosas que a mí me gustan y de la manera como me quiero presentar al mundo y de quién quiero ser yo en el mundo, ¿verdad? Y entonces es un ciclo que, por el contrario, me lleva a decir, sí, yo quiero tener no solo mi disciplina de mi tiempo con Dios por la mañana, sino tal vez un tiempo de ejercicio constante y frecuente, porque una de las cosas que le pasan a la mente creativa es que valoramos el esfuerzo. Y justamente hoy en la mañana yo pertenezco a un grupo o sirvo en un grupo que se llama Amigas con Propósito y estuvimos hablando esta mañana justamente de cómo los cristianos a veces no toleramos o entramos en desánimo porque no toleramos la idea de que nos tengamos que esforzar tanto también por las cosas. Y cuando somos jóvenes, pensamos, bueno, listo, en algún momento Dios va a abrir las puertas y voy a entrar a funcionar como Dios dice, pero Dios va a abrir las puertas y la realidad es que a veces es Dios el que nos dice, te di tremendo talento para que tú abras las puertas en mi nombre, pero para que tú las abras, ¿sí? Y este ciclo de mente creativa tiene muy incorporado el tema del esfuerzo como definitivamente un camino también para lograr las cosas. Entonces los resultados en el tiempo son resultados ascendentes, porque entre más actúo y veo que se cumple mi propósito, más mi corazón se llena de pasión, más acciones logro y mis resultados son resultados de crecimiento. Y son resultados donde no es fácil, pero finalmente voy a tener crecimiento y estoy generando más resultados. Entonces, hasta este momento quiero que piensen cuál es la mente con la cual estoy funcionando en este momento de dificultad, en este tiempo de pandemia. ¿Cuál es la mente con la que estoy funcionando? ¿Estoy enfocada o enfocado sobre todo en resolver problemas? ¿Estoy viendo lo que no hay? ¿Estoy viendo la amenaza? ¿O estoy conectada o conectado con el propósito y con la visión que Dios ha dado a mi vida y que además me entusiasma? Yo, por ejemplo, yo yo conocí al Señor a los 9 años, pero muy chiquita sentía que lo mío tenía que ver con acompañar líderes, con trabajar en que esas personas, porque empecé a trabajar muy jovencita y veía unos líderes que hacían unas cosas que no admiraba para nada. Yo pensaba, ¿será que ellos tienen a alguien con quien hablar que les pueda mostrar que no están haciendo las cosas bien? Y en ese tiempo, ¿cuál coaching ni cuál nada? Yo soy coach hace 12 años. Empecé a trabajar en consultoría años después y yo sentía que medio intentaba con la consultoría acompañar a otros, pero Dios puso en mí esa insatisfacción y decía, no sé Dios cómo va a ser, pero me muero por poderle decir a algunos de estos jefes, oye, lo que haces afecta vidas enteras, afecta familias, afecta generaciones, tienes poder en tus manos, ¿no? Como cuando José estaba al lado del faraón y podía realmente asesorar y decir otras cosas. Y entonces mi pregunta para ti es, ¿hay algo que sea una insatisfacción profunda que pueda llevarte a realmente servir a Dios, a este mundo y que te conecte y que te apasione? Porque si estás conectado con eso es más fácil actuar y esperar también. Esperar en Dios el cumplimiento de esa promesa, pero actuando desde la pasión, desde el amor y no desde el miedo, ¿no? Entonces, primer tip de liderazgo de nuestra conversación de esta noche, preguntarme, ¿qué me está moviendo aquí? ¿El problema o estoy conectado con el propósito de la visión? Segundo tip, ¿cuál es la emoción más presente? Porque las emociones nos hablan mucho de dónde nos estamos enfocando. Si la emoción con la que yo vivo se puede llamar miedo, se llama ansiedad, se llama preocupación, puedo estar teniendo esta mente reactiva. O yo, la verdad es que me siento generalmente entusiasmado y motivado. Fíjense que Filipenses 4:8 dice, en la recomendación de la Biblia, piensa en todo lo que es puro, amable, digno de alabanza. En eso piensen, ¿sí? Porque la realidad es que el Señor mismo sabe que donde nuestra cabeza se van nuestras acciones, se va nuestra energía vital. Es muy importante hacer eso, ¿no? Y esto no quita nuestra fe, esto es el resultado de nuestra fe. Si yo todo el tiempo me preocupo y estoy mirando el problema o la amenaza, ¿dónde está mi fe? ¿Sí? Pero si yo lo que estoy mirando es el propósito y la visión, yo siempre que pienso en el Señor Jesús digo, wow, lo soportó todo porque Él sabía cuál era el resultado, Él sabía cuál era su propósito, Él sabía a qué vino, por qué fue enviado. Y eso le permitió vivir
una vida extraordinaria y un sufrimiento tremendo, y aún el sufrimiento con pasión, actuando y no reaccionando por miedo, ¿verdad? Tenemos el mejor ejemplo del líder, el master coach, el más importante de todos los líderes que ha pasado por este mundo, que es Jesús, y sin duda él tenía una mentalidad creativa y no reactiva, ¿sí? Y si yo les hablo de que estos tipos de liderazgo son distintos, es que la gente experimenta esos líderes de maneras completamente distintas. En esto hay un montón de investigaciones. Pero un equipo que está bajo un líder reactivo, es decir, un líder que está con la preocupación, con el miedo y reaccionando, vive otro clima, por decirlo así, muy distinto al equipo que está con un líder con una mentalidad creativa. Entonces, líder para mí es cualquier persona. Hace poco lanzamos nuestro blog allí, Amigas con Propósito, escribí un artículo que se llama Liderar es vivir, y tiene que ver con que realmente la experiencia de vivir es una experiencia absolutamente de liderazgo. Nosotros tenemos que liderar nuestras vidas, tenemos que liderar recursos, tenemos que liderar nuestros cuerpos, porque no son nuestros, son el templo donde vivimos, ¿verdad? Nosotros tenemos que liderar nuestras mentes, ¿verdad? Tenemos que liderar nuestras relaciones, y claramente nuestros talentos, cómo los administramos. Acuérdense de las parábolas de los lamentos, de los talentos, perdón. Imagínense todo los líderes que tenemos que ser en la vida. Entonces, liderazgo no es algo que compete solo a las personas que tienen gente a cargo o que están en una responsabilidad en una organización. El liderazgo tiene que ver con la experiencia de vivir. Entonces, piensen en este momento. La gente alrededor de ustedes, sus hermanos, la gente con la que trabajan o con la que estudian, ¿cuál es la experiencia primaria que tienen de ustedes? ¿Sienten que su liderazgo es reactivo o es creativo? Entonces déjenme hablarles un poco de las diferencias entre estos dos tipos de liderazgo. El liderazgo creativo se llama creativo porque es crear lo que quiere. El liderazgo creativo no está buscando solo solucionar los problemas que ya existen, sino crear algo nuevo, crear la vida que quieren. Nada más, liderazgo creativo es buscar crear la vida que queremos. Esa es una diferencia, mientras que el liderazgo reactivo se enfoca en resolver problemas. Eso ya lo vimos, ¿verdad? El liderazgo creativo actúa de manera consciente según un sentido. Tiene que haber un sentido profundo, y es que eso nos damos cuenta cuando hablamos con alguien, esa persona, ¿qué la mueve? ¿Cuál es el sentido profundo que hay detrás de lo que hace? Y también nos encontramos con amigos o con nosotros mismos en momentos donde decimos, wow, esa persona no tiene un sentido profundo, sino que está todo el tiempo reaccionando. Y ahí es en donde aparecen las posturas menos empoderadas del liderazgo, como las posturas de víctima, donde es que yo soy porque a mí me hicieron, que a mí me tocó. Es el lenguaje más desempoderado de este tipo de liderazgo. Es un lenguaje muy sacrificial, y a mí me pasan y a mí me han pasado cosas, pero la realidad es que existe otro ser humano en el mundo al que le han pasado cosas iguales o peores a las que te han pasado a ti, y que ha hecho con eso arte, ¿verdad? Entonces es interesante ver esto. Ahora, liderazgo creativo, la autoridad viene de adentro, es decir, de mi conexión profunda con Dios, de saber quién soy, de mi identidad en Cristo, y yo comparto eso con otras personas, mientras que el liderazgo reactivo está basado en aspectos externos. Yo solamente creo que yo soy líder si a mí me dice alguien que yo soy líder, o si mi posición me lo dice, o si yo estoy en alguna posibilidad de ser como nombrada o nombrado líder por algo. Pero la realidad es que dentro de un grupo de personas, por ejemplo en las iglesias, el liderazgo es una competencia con la que tenemos que funcionar siendo miembros de equipo, miembros de iglesia, apoyando iniciativas. Entonces, fíjense la diferencia importante. Otra cosa es que en el liderazgo creativo la mirada está hacia el interior en busca de mayor conciencia. ¿Por qué hablamos tanto los cristianos de ir al lugar secreto? Porque hay personas que no son cristianas y tienen como un sentido de espiritualidad a veces más profundo que el nuestro. Eso es duro decirlo, pero es verdad. Porque tienen la mirada puesta hacia adentro, y así no se están conectando con Dios, están escribiendo, están mirando qué hicieron, están reflexionando sobre los errores que cometieron. Son leyes espirituales y funcionan para los unos y para los otros. Miren qué interesante eso. Ahora, por el contrario, en la mente reactiva, pues está enfocado en resolver problemas, pero la mirada está hacia afuera, buscando adecuarse a lo que otros esperan.
buscando ser aceptado o aprobado por los demás, lo cual hace esto muy difícil. Porque imagínense si yo soy, imagínense que esta es la fórmula en términos de la identidad. Yo soy lo que mi posición social dice. Yo soy lo que mis estudios y títulos dicen. Yo soy lo que mis líderes inclusive dicen. Yo soy lo que mis papás dicen. Pero la realidad es que yo soy lo que Dios dice y lo que yo creo de mí. Esa es la verdad. Si estoy buscando hacia afuera, entonces no estoy realmente llenándome de esas promesas y esas cosas que Dios ha dicho de quién soy yo. Y por eso una de las cosas que hacemos como cristianos es totalmente conectarnos con nuestra identidad en Dios, porque eso es lo que realmente nos lleva a transformarnos, ¿verdad? ¿Quién dices tú que soy yo, Dios? ¿Quién crees tú que soy yo? Yo soy tu hijo, ok. ¿Cómo se comporta un hijo de Dios? ¿Cuáles son los beneficios a los que tiene acceso un hijo de Dios, verdad? Y si yo soy un hijo de Dios, entonces ya dejo de buscar aquí afuera la aprobación de los demás, ¿verdad? En el liderazgo creativo está enfocado en nosotros. Ya no quiero ser yo el goleador. Como buena colombiana me encanta el fútbol. No quiero ser yo el goleador solo, el que simplemente está esperando a ver cuándo es que le van a pasar el balón para meter el gol, sino que estoy todo el tiempo en el partido buscando trabajar con los demás para lograr los resultados. En liderazgo creativo, y se los digo porque como esto lo trabajo mucho en empresas, veo yo líderes en organizaciones que realmente comparten el liderazgo y funcionan en estilos colaborativos de liderazgo y no están buscando ellos el reconocimiento, por el contrario, pueden ceder el reconocimiento y dejar que otros brillen, ¿verdad? La Biblia dice que el que quiere ser el primero, pues que sea el que sirva, ¿verdad? Y eso es lo mismo, y eso fue lo que hizo Jesús, y es lo mismo que nos está diciendo acá, ¿verdad? Ahora, en el liderazgo reactivo, estoy enfocada en yo salir bien en la fotografía, en ser yo quien sobresale. Y claramente el egoísmo no forma parte de un liderazgo creativo, ¿verdad? Cuando nosotros sentimos que pertenecemos a algo más grande, yo creo que uno de mis recuerdos, yo fui misionera pequeña en la época universitaria, hicimos muchas misiones por Colombia y una de las cosas que me fascinaba era ese espíritu de que íbamos todos juntos, el grupo de jóvenes, trabajábamos con las comunidades, hacíamos las obras de teatro, trabajábamos con las personas más vulnerables y cómo podíamos todos trabajar en equipo porque el que se llevaba toda la gloria era Dios. Son de los recuerdos más lindos que tengo de mi juventud, la verdad que sí, y es cómo podíamos realmente estar al servicio de algo tan grande que nosotros éramos simplemente un instrumento más, pero imagínate que esa emoción y ese sentimiento no debe estar solo para nuestro mundo espiritual, que es este en el que estamos conectados, sino también allí afuera, cuando trabajamos en las organizaciones, cuando estamos enfrentando con nuestras familias las dificultades que trae la pandemia, de convivir todos en una casa, ¿verdad? De no estar acostumbrados y ahora tener que compartir el internet, compartir los computadores, compartir tiempos que no estábamos acostumbrados a compartir, ¿verdad? Por último, y esto también tiene que ver mucho con el fútbol, un equipo que juega para ganar se comporta totalmente distinto que un equipo que juega para no perder. El equipo que sale a la cancha a jugar para ganar tiene una actitud ganadora en donde se mueve en el partido con total decisión, mientras que en el liderazgo reactivo jugamos a no perder y estamos realmente metidos en nuestra propia cancha mirando que no nos metan ningún gol. Y la actitud es completamente distinta. Entonces, quiero que pienses en este momento, ¿cuál es la invitación que estoy recibiendo hasta este momento con esta conversación? ¿Cuál es la invitación sobre mi propio liderazgo? Ahora, solo para que piensen, quedan unos slides más, pero para que vayan pensando en eso. El primer liderazgo que es fundamental para poderse mantener en esos rápidos, en el rafting, en medio del mundo buca o ica, es el liderazgo de mí mismo o de mí misma. Y comienza por el manejo de la ansiedad y la contracción, porque la ansiedad nos puede jugar malas pasadas. Con ansiedad no tomamos buenas decisiones, nos aceleramos, no somos sabios. Eso es una de las cosas que puede pasar. La otra cosa es ver este espacio como una oportunidad. Y mucha gente me pregunta, Caro, ¿qué nos recomiendas en tiempos de pandemia? No
pierdan el tiempo. Este es un tiempo de concentración. Entonces voy a seguir usando mi metáfora del fútbol. Los deportistas necesitan estar en concentración para sacar lo mejor de ellos mismos para el juego que se viene. Eso significa que tienen una dieta especial, tienen unos horarios especiales, tienen un cuidado especial de sí mismos y una práctica y un entrenamiento especial. Este es el tiempo de realmente trabajar en nosotros mismos y de realmente mirar, Dios, ¿qué quieres trabajar en mí? Este espacio que se ha liberado, porque claramente entre los desplazamientos, asistir a nuestros trabajos presencialmente, yo sé que hoy en día todos decimos, no, pero ¿cuál tiempo? Yo no tengo tiempo, tengo que estar cuidando a los hijos, tengo que estar cuidando a mi familia, tengo que estar... Y sin embargo, también sé de personas que me dicen, yo solo quiero ver Netflix, ¿sí? Yo solo quiero evadirme un ratico porque es que estoy aburrido de estar aquí encerrado o encerrada, ¿verdad? Esta es una oportunidad de desarrollo. Ustedes pueden creer que en este momento ustedes pueden estudiar en el lugar que quieran, porque además de todo, como nunca hay oferta de cursos gratuitos de cosas en este tiempo. Yo he dado charlas gratuitas como nunca. O sea, este año ha sido impresionante y me siento súper feliz de sembrar eso. Ha sido una conexión con mis clientes como nunca, porque he estado ahí para ellos y son semillas que Dios luego va a regar y darán sus frutos en otro momento. Y aún en este tiempo, no me ha faltado el trabajo, gracias a Dios, porque tenemos que hacer nuestra parte y ser diligentes, ¿verdad? Hay que pensar cuál es la oportunidad de desarrollo para mí. Señor, ¿qué quieres que yo aprenda en este tiempo? A ver, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Generalmente Dios tiene una agenda conmigo. Dios es un excelente líder, es el mejor líder de todos. Uno se sienta con Dios con su libreta y Dios le dice a uno qué tiene que cambiar y qué tiene que trabajar. Entonces le preguntamos a nuestro jefe, el mejor jefe de todos, que es Dios, Señor, ¿qué quieres tú que yo trabaje en mí en este tiempo? Quiero que tengas mejor relación en tu casa, quiero que no contestes así, quiero que trabajes este mal genio que a veces te da. Me gustaría que trabajaras en esto. Dupliquemos las prácticas de autocuidado. Este tampoco es el tiempo de volvernos locos ni con la comida, ni con la falta de sueño, ni nada de esto. Este es el tiempo de ser disciplinados. Y claro, el fin de semana de pronto me puedo acostar tarde viendo una película, pero no significa que el martes o el miércoles entonces también, ¿verdad? Entre la disciplina y a mí, yo fui educada por un atleta de alto rendimiento y por eso estos son mis ejemplos. La disciplina es todo. La disciplina es un regalo hermoso que Dios nos ha dado. Las prácticas de esforzarnos, de entrenar, son maravillosas. Mi esposo y yo nunca habíamos podido hacer ejercicio en la casa, siempre estábamos buscando que el gimnasio, que como nunca nos sentimos que nos levantamos y muy pronto estamos haciendo ejercicio, hacemos 30, 40 minutos y el día es otro. Vale la pena hacer eso. Incrementar el escaneo de conciencia. Señor, ¿cómo estoy hoy? ¿Cuáles son las emociones que me acompañan? ¿Por qué tengo estas emociones? ¿Cuál es el sentido de esto? Y ese liderazgo de mí misma me sirve para liderar a otros. Y liderar a otros significa centrarme en el propósito que nos une. Estamos en el grupo de profesionistas en este momento. ¿Cuál es nuestro propósito que nos une? Estamos trabajando con la gente de nuestra oficina. ¿Cuál es el propósito que nos une? Abrazar el cómo de manera flexible. El cómo de ahora es un cómo, el cómo es la manera como hacíamos las cosas, ya no es la misma de antes. Si antes hacíamos visitas o no sé qué con nuestros clientes, ahora es otra cosa. Necesitamos incrementar la proximidad emocional. No hay forma de tener reuniones con nuestras personas de nuestro trabajo y no preguntarles cómo están y cómo le están llevando, si tienen familiares enfermos. Es muy importante hacer eso. Servicio a otros. ¿Quién está pasando necesidad en nuestro grupo? ¿Quién está pasando necesidad y cómo lo ayudamos? ¿Cómo le enviamos algo? ¿Cómo entre todos miramos la manera con lo que tenemos de ayudar? Y construir prácticas de equipos sostenibles. Y este es mi último slide antes de que cerremos esto, pero es, ¿cuáles son las competencias que son más importantes en este tiempo de pandemia? La conexión generosa y amorosa. No es tiempo de dureza, es tiempo de amor, es tiempo de empatía, es tiempo de mostrar al Dios del que hablamos, ¿verdad? Desde la compasión y el respeto a otros. Acá me falta una autodidacta o el aprendiz personal, sentarnos a tener tiempos de silencio, no solo para orar, no solo para leer la Biblia, sino para tomar nota y decir, Señor, ¿qué quieres que yo transforme? Trabajar co-creando, colaborando, estilos colaborativos del trabajo.
interés por la comunidad y por último, propósito y visión. Entonces, este era el mensaje que tenía yo para ustedes y quiero claramente dar también aquí espacio para sus preguntas o para sus comentarios o reflexiones también, Montserrat, Pedro, si también lo que quieran. No sé si tenemos algo allí en el chat. Ahorita no tenemos preguntas, pero el espacio está abierto. Perfecto. Así es que con confianza, por favor, podemos preguntar a Caro. Y si algo no lo sabe, no hay problema. Eso sí. Aquí estamos. No me lo voy a inventar, lo prometo. Cuando no sé, digo no sé. Bueno, aquí está buenísimo esto que escribiste, Montserrat. Qué peligroso es que alguien que tiene impacto en los demás, ya sea jefe, dueño de empresa, líder en iglesia, padre de familia, viva con una mente reactiva. La realidad es que no nos damos cuenta, pero yo quiero invitarlos a que miren su mente reactiva. Yo la noto, estoy ansiosa o estoy acelerada y la noto y digo, ¿cuál es la amenaza que estoy viendo, verdad? No nos damos cuenta, pero tenemos ahí una amenaza. Gracias. Algo más aquí. A ver, Alan dice, desde una perspectiva cognitiva, los problemas no existen. Lo que existe en el mundo son hechos, procesos o situaciones que se constituyen en problemas desde las perspectivas de ciertas personas. De acuerdo, Alan. Muchas veces, así, la solución de un problema es un cambio de perspectiva. Me encanta. De hecho, ahí en el canal de YouTube, como les digo, Sirvo en Amigas con Propósito, hice una enseñanza sobre la perspectiva. Toda sobre la perspectiva se llama Cambia tu perspectiva. Todos están muy bienvenidos a verla y sobre eso, ¿verdad? Miriam, ahí sí tienes una pregunta, Miriam. ¿Cómo acompañar a otras personas para que ejerzan un liderazgo creativo? Buenísima pregunta. Lo primero es esto que estamos hablando antes. Ayudemos a la gente a que se dé cuenta del ciclo reactivo, o sea, cuál es la amenaza, cuál es el miedo y cómo reaccionan. Es la mejor manera. Primero, para solucionar cualquier problema hay que diagnosticarlo, ¿verdad? Hay que saber que tenemos un problema. Entonces, ayudémosle a la persona a mirar, ¿estás enfocada en tu propósito o estás enfocada en solucionar un problema, apagar un incendio? Y cuando la persona descubre el ciclo reactivo, le podemos ayudar preguntándole cuál es otra nueva posibilidad. A mí me gusta mucho usar una pregunta y es, ¿cómo te puedes estar equivocando al pensar así? Porque entonces le lleva a pensar, bueno, podría estarme equivocando de tal manera y a imaginarse o a tomar distancia, imaginarse otra manera de funcionar, ¿no? Entonces, y también si alguien quiere abrir el micrófono o preguntar, también como no tenemos, Siéntanse libres de abrir sus micrófonos o de escribir en el chat. Buenísimo, Claro, sí. ¿qué tanto puede una persona estar enfocada en una mente, bueno, con una mente creativa, pero tener de pronto algunas actitudes de una mente reactiva? Uy, buenísima pregunta. Samón se hace unas preguntas buenísimas. Por eso es mi esposa. Puse atención. La realidad es que todos tenemos acceso, hagan de cuenta. Si yo les digo, ustedes a veces se pueden portar como niños, pues claro, y si tienen a sus hijos se van a poner a jugar con sus niños y pueden terminar siendo niños otra vez. O si yo les pregunto, ¿ustedes pueden acceder de alguna manera al adolescente que hay en ustedes? Hay veces en que pueden subir los hombros y como si no les importara. La mente reactiva es una etapa más del desarrollo de los seres humanos. Casi que mi invitación es no la juzguemos tan duramente. Es como cuando yo miro al niño que creía en el ratón Pérez o en el Santa Claus y entonces el niño todavía no tenía su mente totalmente desarrollada y la fantasía no tenía ningún límite con la realidad y lo veíamos normal. Vamos a seguir accediendo a nuestra mente reactiva. Lo importante es que cuando yo me doy cuenta, que es un poco la invitación, yo digo, bueno, ya me di cuenta, yo puedo elegir si quiero permanecer en esa mente reactiva o en la mente creativa. La mente reactiva tiene ¿cuál es la dificultad real de la mente reactiva? Que no es la que nos sirve para sobrevivir en un mundo tan complejo. Hagan de cuenta que eso es como estar en el rafting con una barca que está desinflada, no ayuda a la efectividad del liderazgo. La mente creativa y la siguiente, que es todavía más compasiva, era como la mente yo creo que tenía nuestro Señor Jesús, son mentes que sí ayudan a un mundo tan complejo, con tanta diversidad, con tanta polarización. Nosotros realmente necesitamos cambiar la manera de pensar porque es muy difícil liderar desde lo reactivo. El reactivo se va a quedar como, va a perder vigencia, si no es que ya la ha perdido para poder ser exitoso en un mundo tan complejo como en el que vivimos.
No sé, así, aquí Miriam también nos está escribiendo. Buenísimo. Dice aquí, ¿cómo acompañar a otras personas para que... ya, el liderazgo creativo tiene que ver con ejercitar más uno de nuestros hemisferios cerebrales. De alguna manera sí, tiene que ver con ser un líder más orientado a las relaciones y no solo a la tarea. Los líderes, muchos, ustedes saben que por muchos años, por ejemplo, en la época de mis abuelitos, mi abuelito podía trabajar en su misma fábrica, 40 años, estar bien y no tenía toda esta mentalidad de que puede tener hoy en día una generación como las que tenemos aquí, que quieren cambiar, que quieren innovación, que quieren tantas cosas. Y la realidad es que en este tiempo, pues la mente creativa requiere mucho relacionamiento porque estamos trabajando muchas generaciones al mismo tiempo. Y el líder necesita saber relacionarse con las diferentes generaciones, necesita saber llevar a un equipo a que trabaje junto, necesita saber tener más inteligencia emocional, más capacidad de tener conflictos y solucionarlos con sabiduría, por decir así, más capacidad de ser consciente de sí mismo. Y todo eso forma parte como del otro lado del cerebro, que no son solamente los resultados que siguen siendo importantes y siguen siendo valiosos. Déjenme mostrarles algo. Si yo tengo la posibilidad de contratar a 2 personas, uno es el vendedor estrella, produce los números, es como el goleador, mete todos los goles. Pero yo tengo además el que mete todos los goles, el que produce los resultados y además me ayuda a que el equipo trabaje en armonía, hace que los demás brillen, genera conversaciones amorosas y amables. ¿A cuál creen que yo prefiero tener en mi equipo? Pues prefiero tener el que tiene ambas, la capacidad de producir los resultados y la capacidad de generar las relaciones y de tener autoconciencia. Entonces, cuando a mí los líderes, ya personas muy, muy mayores con las que yo trabajo, me dicen, ¿qué pasa si no cambio? Y yo, no, pues tú puedes elegir no cambiar, pero la realidad es que ahí afuera puede haber alguien que tiene eso que tú tienes y tiene además eso que tú no quieres cambiar, ¿verdad? Y pues, te puedes perder de la posibilidad de seguir creciendo y disfrutando de un trabajo que amas y valoras, ¿verdad? Entonces, esa es como la invitación. Entonces, aquí Miriam también nos dice, de aquí a ahora es tan importante trabajar en desarrollo socioemocional en las escuelas. Sí, la inteligencia emocional debe empezar con los niños. Los niños deben aprender a diferenciar sus emociones. El creador o el que habla de la inteligencia emocional siempre dice, la educación se tiene que transformar para que un niño pueda saber hacer preguntas, ser más asertivo, poder tener conversaciones más directas, manejar mejor el conflicto y por supuesto los papás también acompañar eso, ¿verdad? Isaac nos dice, pienso que un líder creativo puede ser dado a solo dar ideas o recomendaciones, pero poner poco en acción, ahí es en donde entra en juego la disciplina. Fíjate que el líder creativo en general, las competencias del creativo también tienen mucho que ver con ser estratégico y conseguir resultados. Yo de lo que he hablado más hoy es justamente de lo que generalmente no tiene el líder reactivo, que son las relaciones, pero el líder creativo tiene todo, es el que es capaz de producir los resultados, tener conversaciones directas y auténticas, tener un interés profundo por la comunidad y tener la capacidad de relacionarse. Es decir, el líder creativo tiene un despliegue de dones y talentos y competencias que sí le ayudan, pero es verdad, la disciplina es fundamental, sobre todo para evolucionar la mente, que no tiene nada que ver. Cuando yo hablo de evolucionar la mente, la gente me dice, uy, no, eso es como nueva era. Digo, no, no, para nada. Fíjense que ahí quiero terminar con un versículo muy lindo que dice Mateo 6:21, dice, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón, donde está tu enfoque, donde pones los ojos, ahí está tu corazón. Si yo estoy poniendo mis ojos todo el tiempo en las preocupaciones y en los problemas, es muy distinto a si los pongo en mi propósito y en mi sueño. Y hay un salmo, le pregunté al Señor, bueno, Señor, dame una palabra, si es este. Espérense, denme un segundo porque lo tengo acá. El Salmo 103 del 4 al 6 dice, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Y pensé en ustedes y decía, wow, Señor, gracias por esta palabra, porque la realidad, Él es el que nos colma de bondad, compasión, nos da bondad en nuestra vida y en nuestros años, pero sobre todo lo hace para que nuestra juventud se renueve como el águila. Que estos sean tiempos donde nosotros podamos sacar lo mejor
de nosotros mismos. Quiero darle las gracias a Pedro y a Montserrat por este espacio tan lindo que me permitieron rápido, no sé si fue mucho, pero bueno, lo disfruté un montón. Gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, Carol. La verdad es que hay muchos puntos muy, muy interesantes que yo creo que se nos quedan de tarea y aún yo creo que te vamos a invitar para otra plática para que puedas seguir compartiéndonos acerca de toda la sabiduría que Dios te ha dado. Uno de los puntos que más me gustó es acerca de que nuestro pensamiento tiene que estar enfocado a todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Y finalmente lo que nosotros pensamos, pues nosotros permitimos y nos podemos concentrar en lo que meditamos y en lo que dejamos pasar hacia nuestra mente y hacia nuestro corazón. Entonces, por eso es muy importante que no tengamos momentos de ocio, ¿no? Aprovecharlos al máximo. Y yo creo que estos tiempos de coronavirus han sido finalmente para eso, para que Dios esté hablando en esas áreas en las cuales no somos productivos, en las cuales no hemos dado una, para poder sacarnos de esa zona, ¿no? De confort o zona en la que pues no somos prósperos. Así es, estamos en tiempos de concentración. Es así, muchas gracias. Gracias, Monse, gracias, Pedro. Les mando un abrazo a todos, gracias a todos ustedes. Qué rico haber compartido y bueno, estaré encantada de volverlos a ver en otra oportunidad. Tengo una última pregunta que creo que la respondiste con el Salmo, pero de todos modos preguntó Aida si el liderazgo creativo se puede desarrollar o aprender. Sí, casi que te diría, esa es la buena noticia. Todo el liderazgo se puede aprender. Dios es tan bueno, no es como que si no nacimos con eso ya tenemos problemas, no. Todo se puede desarrollar y aprender. Y las prácticas del liderazgo tienen mucho que ver con cosas que hablamos hoy, con cómo yo tengo autoconciencia. Yo les voy a contar, yo leo y aprendo del tema y seguiré aprendiendo porque me doy cuenta que sí se puede aprender. Pero sobre todo es cómo lo practico, como si me cuesta trabajo escuchar, tengo que esforzarme en aprender a escuchar. ¿Entienden? Cómo tengo que esforzarme en aprender a hacer preguntas para en lugar de suponer cosas, hacer preguntas. Pero esa es la buena noticia, sí se puede. Y yo he tenido clientes, mi mayor cliente tenía 75 años y trabajamos en cómo iba a ser el resto de su vida y pudimos desarrollar cosas con ella. O sea, para mí Dios ha sido tan bueno que a todos nos da la oportunidad de cambiar y de transformarnos. Y hasta el último momento podemos transformarnos, pero ustedes están en una edad divina y perfecta para poder incorporar competencias de liderazgo. De verdad que sí. Entonces, gracias por responder también a todas las dudas, Caro. Así es, Caro. Pues muchísimas gracias. Vamos a cerrar con una oración para cerrar este momento y